Hola, este es un video para metodología de la investigación. Hoy vamos a trabajar un texto de Mario Bunge, filósofo, físico y epistemólogo argentino, conocido a nivel mundial, que se llama La ciencia, su método y su filosofía. ¿Sí? El link del texto original va a figurar abajo en el detalle del video. Bien, ¿qué es lo que va a hablar Mario Bunge en su texto sobre la ciencia? Por empezar, la va a definir, ¿sí?, como el proceso por el cual, dice, los hombres, a diferencia de los animales que solo están en el mundo, ¿sí?, tratan de entender ese mundo, ¿sí?, sobre la base de ¿qué? De una inteligencia imperfecta, pero perfectible. Él va a hacer mucho hincapié en esto porque la ciencia va a tener esta impronta. La impronta de la inteligencia humana, que es una inteligencia imperfecta, pero que tiende a la perfección, que mediante ciertos trabajos busca y va mejorando, ¿sí?, su conocimiento del mundo. Y entonces, en este proceso de entender el mundo y crear un cuerpo de ideas que lo representa, termina construyendo un mundo artificial que es el de la ciencia, ¿sí?, las teorías que se relacionan con la naturaleza y con este conocimiento del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de este saber, ¿sí?, que es el que llamamos la ciencia? Que es un conocimiento racional, o sea, lo opuesto a la irracionalidad, sistemático, exacto, verificable, muy importante este ítem, verificable, y por consiguiente falible, va a decir él. Aquello que es verificable, que debe ser verificado, lo es porque puede fallar, ¿sí? No son verdades absolutas. Por lo tanto, ¿sí?, está sometido a verificación y también está sometido a debate, ¿no? Puede ser rebatido y por lo tanto puede aparecer un conocimiento superador, que esto es otro de los ítems sobre los que va a hacer hincapié Mario Bunge en esta obra, ¿sí? Que el conocimiento científico no es permanente, sino que está en permanente cambio y permanente crecimiento porque siempre está tendiendo hacia la perfección, pero sin alcanzarla, ¿no? No llegamos nunca a la perfección. Entonces tenemos un mundo cognoscible, el cual es entendido por el hombre, y en base a ese entendimiento logra una ciencia que es un cuerpo de ideas, ¿sí? Y después hay un paso posterior en el cual estos conceptos pueden ser bajados a ciertas tecnologías, ¿sí? Y eso permite una reconstrucción conceptual del mundo, ¿sí? El hombre, a partir de cierto conocimiento sobre los estados del agua, puede manipularla, y hay una reconstrucción conceptual, ¿sí? Primero entiende los estados del agua y luego los manipula, ¿sí?, en forma artificial y determinada, o sea, mediante experimentos o mediante procesos. Y ahí vemos una tecnología. Entonces, de esta ciencia que presenta Bunge va a tener dos divisiones fundamentales. Por un lado va a estar la ciencia formal y por otro lado la ciencia fáctica. Mientras la ciencia formal está encarnada en la lógica y la matemática, la ciencia fáctica, la ciencia de los hechos, es la ciencia de las ciencias naturales y las sociales, ¿sí?, que conocen el mundo concreto. Mientras que la lógica y la matemática solamente van a trabajar con entes ideales, o sea, con aquellas cosas que son producto de la mente humana, que no las encontramos en la naturaleza, como los números, ¿sí?, y que son formas sin contenido, dice Bunge, ¿no? O sea, uno puede buscar formas triangulares en la naturaleza, pero no hay triángulos puros en la naturaleza, no vamos a encontrar un triángulo, ¿sí? Siempre lo que vamos a encontrar son objetos construidos por el hombre de acuerdo a esas ideas, pero el triángulo, en tanto forma pura, no forma parte de la naturaleza, es una construcción, una abstracción humana, igual que los números, y por lo tanto son formas sin contenido específico, va a decir él, ¿no? Y también vamos a encontrar ideas, preceptos matemáticos, por ejemplo, que funcionan como axiomas, ¿sí? O sea, son conocimientos que no son verificables ni vamos a verificar, ¿sí? Como que la distancia mínima entre dos puntos siempre vamos a encontrar otro punto. Bueno, es un axioma, ¿sí? Si bien se puede trabajar mucho en relación a esas ideas, y hay un montón de geometría y matemática que sale de estos axiomas, lo cierto es que no están en la naturaleza, ¿sí?
no son concretos. Y mediante la lógica deductiva, lo que podemos hacer es, mediante cierta coherencia lógica, demostrar, ¿sí?, o aprobar, ¿sí?, los corolarios, los teoremas que derivan de estos axiomas. En cambio, la ciencia fáctica, como trabaja con entes reales, naturales o sociales, ¿sí?, como un libro o una piedra o un río, ¿sí?, lo que va a hacer es trabajar con sucesos y procesos, con hechos concretos. Y estos sucesos y procesos son factibles de ser observados o de ser sometidos a experimentación. Y ahí es donde viene la verificación posible, ¿no? Los hechos de la ciencia fáctica son verificables. ¿En qué forma? En forma empírica, mediante la experiencia, mediante experimentos, ¿sí? Entonces, el experimento o la observación van a verificar la idea que nosotros tenemos a priori o no la va a verificar y entonces la va a rebatir, ¿sí? Pero, dice Bunge, esta verificación es temporaria, ¿sí? O sea, vamos a decir que la tecnología actual nos permite cierta aproximación. Más adelante quizás tengamos otra que nos permita un mejor conocimiento de ella, ¿no? Dice, los valores de verdad de la ciencia formal tiene valor de verdad. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2, no importa la época. En cambio, la ciencia fáctica tiene valor de probabilidad, ¿sí? Porque puede variar con el tiempo. Entonces, los hechos que son poco probables en una época pueden ser muchísimo más probables en otra, ¿sí? Porque mejoró la tecnología, porque cambiaron los hechos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertos eventos climatológicos que eran muy poco probables y a partir del calentamiento global hoy son frecuentes. Vemos cómo cambió el valor de probabilidad. Entonces, las ciencias fácticas van a tener dos rasgos esenciales. Nosotros vamos a hacer hincapié en las ciencias fácticas: la racionalidad y la objetividad, ¿sí? La racionalidad viene de que está constituida por ideas que pueden combinarse de acuerdo a reglas lógicas, ¿sí? Lo cual permite después deducir, por inferencia deductiva, nuevas ideas, ¿sí? Entonces vos podés descubrir ciertos compuestos y podés verificar ciertas propiedades. Y a partir de eso, ¿sí?, inferir deductivamente que podría obtenerse un compuesto derivado, ¿sí?, químicamente, por ejemplo. ¿Tá? Entonces ahí aparece la teoría que después tiene que ser sometida a verificación. ¿Tá? ¿Por qué decimos que es objetivo? ¿Sí? Porque primero nosotros buscamos una verdad que tenga concordancia con el objeto, o sea, una verdad que se verifique en el objeto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer alguna aseveración sobre cierta clase de fenómenos como problemas digestivos, que es algo de las ciencias fácticas. Tenemos que ver que se verifica no en un paciente, sino en una amalgama de pacientes y en un montón de procesos, ¿sí?, de diferente tipo, y sobre todo que de la población la mayoría se verifique nuestra hipótesis. Si no, no sirve. Si hacemos una teoría para un caso raro y no se puede extrapolar a otros, no estamos hablando de un saber objetivo, ¿sí? Porque solamente podemos verificarlo en un caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la verdad fáctica siempre se va a establecer a través de la observación. Uno primero observa algo y dice, mirá, acá hay una característica interesante, busca a ver si eso antes había sido observado y dice, mirá, descubrí algo. Y a partir de ahí busca su verificación mediante la experimentación. Si fue algo que vos creíste descubrir o si realmente has encontrado un elemento nuevo de la ciencia, ¿sí? Algún descubrimiento. Pero para eso vas a tener que experimentar y no va a bastar con una experimentación, va a haber que verificarlo muchas veces. En caso que eso se realice y se logre, tendríamos un nuevo saber científico, ¿sí? Bien. Después vamos a ver lo que son las principales características de la ciencia fáctica, ¿sí? Hemos dicho que vamos a arrancar con la ciencia fáctica y vamos justamente a empezar con ella, ¿no? Por empezar, ¿sí? La ciencia fáctica es el conocimiento científico es fáctico, va a decir Bunge, ¿sí?
¿Por qué dice que es fáctico? Porque parte de los hechos. O sea, uno no hipotetiza sobre cosas que podrían llegar a pasar. ¿Sí? La ciencia fáctica parte de algo que descubrió, por ejemplo, mediante observación. ¿Sí? O de un resultado de un experimento que salió mal y no sabemos por qué. Entonces genera una hipótesis para explicar esa anomalía. ¿Sí? Pero parte de un hecho. ¿Está? Y la ciencia intenta describir los hechos como son, no como nos gustarían a nosotros. ¿Sí? El científico tiene que ser humilde y, más allá de lo que crea saber, tiene que aseverar solo aquello que puede probar. ¿Sí? Entonces, primero, se requiere mucha curiosidad porque va a comenzar estableciendo hechos, ¿sí? Y va a hacerlo a nivel impersonal. O sea, no importa lo que vos opines, lo que importa es lo que dice la evidencia. ¿Sí? Y con una desconfianza, ¿sí?, prevaleciente y sensible a la novedad. Entonces, va a buscar hechos novedosos, lo va a hacer en forma impersonal, tratando de no inmiscuir sus preconceptos sobre aquello que está observando, va a desconfiar de aquellos resultados que parezca que rápidamente verifican su opinión, es decir, qué raro, de entrada ya tuvo éxito, vamos a seguir experimentando porque muy difícil que uno en el primer experimento logre exactamente lo que quería, ¿sí? Por ahí me equivoqué. Y va a ser sensible a la novedad. O sea, muchos grandes descubrimientos se han realizado, no por errores, como se suele decir, sino buscando ciertos resultados y obteniendo otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo, el bupropión, que es una droga que se utilizó durante muchos años para dejar de fumar, fue creada buscando un nuevo tipo de ansiolítico para personas que estaban muy medicadas y a las cuales no se les quería cargar más de medicación, ¿sí? Y lo que descubrieron es que las personas que medicaban con bupropión, si bien no tenían una baja significativa de la ansiedad, sí empezaban a fumar mucho menos y algunos dejaban de fumar. Entonces dijeron, qué curioso esto. No logramos que se le pase la ansiedad, pero era un fumador empedernido y ahora no fuma. O casi no fuma. Qué raro. Entonces empezaron ahí, por esta sensibilidad a la novedad, a ver si era una casualidad o era una constante que aquellos que consumían bupropión fumaban mucho menos, ¿sí? O no sufrían la abstinencia al dejar de fumar, porque el bupropión lo que hacía era bloquear eso. Y entonces terminaron descubriendo en una carrera por buscar un nuevo tipo de ansiolítico más suave, ¿sí?, una droga que después fue utilizada durante mucho tiempo para dejar de fumar en caso de gente que llevaba un hábito muy instalado de muchos años y con mucha cantidad de consumo, ¿sí? Entonces para dejarlo y que no haya recaída. Bien, otra característica de el conocimiento científico es que trasciende los hechos, va a decir Bunge, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Descarta los hechos, así no los toma como una realidad imposible de modificar, ¿sí?, y produce nuevos hechos y los explica, ¿sí? La investigación científica no se limita solamente a los hechos observados, ¿sí?, sino que busca indagar más allá de la observación directa, ¿sí?, más allá de las apariencias, ¿sí?, y entonces, por lo tanto, va a rechazar aquellos conocimientos que considere no relevantes y va a buscar leyes más profundas que los expliquen, ¿sí? Entonces, por eso el sentido común no se suele llevar muy bien con el saber científico, pues el sentido común parte de aquello que es accesible, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, esto es obvio porque pasa así, y la ciencia dice, bueno, a ver, puede ser que sea cierto, pero yo lo tengo que verificar. Por lo tanto, no me voy a quedar con esto que supuestamente es evidente, sino que voy a buscar a ver en qué casos no se cumple, por ejemplo, para descubrir cuáles son los principios que hacen que aparezca o no aparezca, ¿sí? Entonces ahí controlan los hechos y en lo posible los reproducen, ¿sí? Descartan ciertos hechos, otros tratan de controlarlos, o sea, tratan de ver si pueden producirlos artificialmente, ¿sí? Y si lo logran, han descubierto la explicación real para ese evento.
más allá de que se verifique o se contradiga lo que dicta el sentido común. ¿Sí? Bien, entonces, los científicos no van a utilizar por esto mismo su propia experiencia individual como una forma de saber inapelable, ¿sí? Ni tampoco un saber colectivo, sí la experiencia, ¿sí? Y su verificación, ¿sí? Entonces van a tener confianza en una experiencia colectiva, ¿sí? A los saberes que la comunidad científica ha verificado una y otra vez, y en las teorías que salen de esa verificación, ¿sí? Solamente así va a considerar que hay un hecho comprobable. Bueno, también en el tercer punto, Mario Bunge, las características de la ciencia fáctica, habla de que la ciencia es analítica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando toma un fenómeno complejo, la ciencia trata de reducirlo a sus elementos que lo componen y los analiza uno a uno e intenta entender cómo funcionan para a partir de ahí poder reintegrarlos y comprender el fenómeno complejo, ¿sí? Entonces van a analizar todos los factores involucrados, por ejemplo, en cierto experimento para poder entender cuál fue el resultado. Y bueno, esto ya sabemos que resulta así, pero no entendemos por qué. Bien, vamos a analizar los materiales, vamos a analizar la temperatura, la luz, la cantidad de gente, el calor, todos los factores que puedan llegar a intervenir para descubrir, ¿sí? Qué fue lo que generó este resultado en particular y no otro, ¿sí? Entonces ahí es que el evento se lo analiza, se lo descompone en todas sus partes y se controla cada una para ver cuál ha sido su papel en el resultado final, que en todo caso por ahí queremos evitarlo o queremos reproducirlo siempre, pero para eso tenemos que saber cómo funciona, ¿sí? Cómo se crea. Bien. Por otra parte tenemos que la investigación científica es, y Mario Bunge en esto hace mucho hincapié, y se está volviendo cada vez más especializada, ¿sí? Y eso deviene del enfoque analítico. Debido a que vamos a tomar un fenómeno complejo y lo vamos a descomponer en todas sus partes, necesitamos a alguien que sea experto en temperatura, experto en química, experto en efectos de la luz, en efectos de los materiales, en resistencia de materiales, ¿sí? Digo, todos los elementos que van a intervenir en que un motor explote, ¿sí? Van a necesitar de muchos especialistas, cada uno con un alto grado de expertise en su campo, para poder analizar cierto elemento hasta la forma más exhaustiva posible. ¿Entienden? Entonces, el que analiza materiales va a darnos un análisis pormenorizado de si el material estaba fatigado, si era de mala calidad, si estaba deteriorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso lo que termina generando es un gran cuerpo de especialistas, ¿sí? Donde para saber mucho sobre un campo muy detallado, necesitas a alguien que se especialice durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no obstante, el método científico da unidad a la ciencia, ¿sí? Hay multiplicidad de técnicas y una relativa independencia entre diferentes sectores de la ciencia, ¿sí? Entonces son todos científicos, pero algunos se dedican a aviónica, otros se dedican a bioquímica, otros se dedican a genética, son científicos, ¿sí? Y quizás en muchos proyectos tengan que trabajar en forma mancomunada, pero cada especialista va a aportar su saber sobre un campo muy específico, ¿sí? Bien, quinta característica de la ciencia fáctica, ¿sí? El conocimiento científico es claro y preciso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a partir de vaguedades, sino de problemas muy bien recortados, muy bien circunscriptos, ¿sí? Quiere decir esto, los problemas son distintos y los resultados son claros. Entonces, el conocimiento científico va a partir de la necesidad de precisión, ¿sí?
Dice, nunca vamos a estar enteramente libre de vaguedades, dice Mario Bunge. O sea, nunca vamos a llegar a la precisión absoluta, sería la explicación. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de ser lo más precisos posibles, ¿sí? Para mejorar esa actitud, que nunca esté libre de error, posee una técnica, que es lo que se llama método científico, que busca reducir el error al mínimo, ¿sí? Por eso vamos a decir que el conocimiento científico es claro y preciso, ¿sí? Porque hay un trabajo detrás de verificación y vuelta a verificar y búsqueda del error y búsqueda de reducir al máximo el margen de inexactitud para lograr ese conocimiento claro y preciso. Lo cual no quiere decir que después no pueda ser rebatido por un saber posterior de mayor integración. No tiene nada que ver eso. Parte del proceso acumulativo de la ciencia justamente viene de la posibilidad de generar este conocimiento claro y preciso. Mientras más claro y más preciso sea el conocimiento, mejor van a ser las teorías que se van a poder extrapolar de ese conocimiento y más se va a poder saber sobre algún aspecto de la naturaleza, ¿sí? Obviamente, esto es un peldaño para un crecimiento posterior hacia una teoría superadora, ¿sí? O sea, es decir, pero porque estaba errada, no necesariamente, quizás porque se pudo avanzar aún más en ese saber, ¿sí? Y a veces porque se ha descubierto algún error, ¿sí? Ahora, esta claridad que tiene y precisión se obtiene teniendo en cuenta algunas características, algunos aspectos, ¿sí? Por empezar, hay que formular el problema de forma clara, va a decir Mario Bunge, ¿sí? Y esto es un problema, porque nosotros solemos partir de ideas globales, ¿sí? Y a veces nos resulta cansador, ¿sí? Nos llega a hastiar el grado de precisión con el que hay que recortar un problema en la ciencia, ¿sí? Porque te dicen, bueno, mirá, vos ahí en realidad estás planteando 4 o 5 problemas a la vez, ¿sí? Porque hay muchos aspectos involucrados. Bueno, pero yo quiero saber por qué no funciona. Sí, por qué no funciona, pero por qué no funciona puede ser problema eléctrico, puede ser malos materiales, puede ser mala programación, puede ser un error humano. O sea, ahí tenemos que pensar en cuál de los problemas vas a indagar primero, ¿sí? Para tener un conocimiento científico de por qué no funciona, ¿sí? Entonces, primero tenemos que formular el problema de forma clara. Muchas veces al formular el problema de forma clara ya nos queda, ¿sí?, bastante evidenciado hacia dónde va a ir nuestra investigación, ¿sí? Al recortar el problema y al empezar a eliminar aquellos aspectos que no son fundamentales, empezamos a acercarnos a lo que tenemos que investigar y empezamos a cortar el campo de error, ¿sí? Bien, la ciencia parte de nociones que parecen claras para el no iniciado y las complica, las purifica y eventualmente las rechaza. Yo he hablado sobre sobrecalentamiento. ¿Sobrecalentamiento de qué? Primero, tenemos que saber cuál sería el rango de temperatura que no es sobrecalentamiento. Sobrecalentar, ¿sobre qué valores? 0 grados, entonces 0,5 sobrecalentar, porque la temperatura es 0, o la temperatura es 10, la temperatura es 30, la temperatura es 100. Pensamos que sobrecalentó, pero no sabemos cuál es el rango de temperatura que soportan esos materiales. ¿A partir de qué punto es sobrecalentado? Bueno, ahí tenemos algo que parece claro, ¿sí? Y sin embargo no lo es, ¿sí? Y entonces ahí ya podríamos fracasar tranquilamente si partimos de una idea que es que por lo menos está mal formulada, ¿sí? Entonces dice Bunge, las complica, las purifica y eventualmente las rechaza. Claro. Entonces, en la medida en que podamos depurar esto, algunas cuestiones van a quedar rechazadas de plano y otras se van a ir acercando a la respuesta que estábamos buscando, ¿sí? Bueno, en el punto C va a decir que la ciencia define la mayoría de sus conceptos, ¿sí? Bueno, eso no es parte de esta formulación y claridad que estamos necesitando, que se defina bien conceptualmente a qué se refieren, por ejemplo, qué se refiere sobrecalentar, ¿sí? La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos. Muchas veces el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos no alcanza para definir, por ejemplo, cierto cambio
en la acidez de un material que va a llevar a que, por ejemplo, se deteriore, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mal armado, mal ventilado, por ejemplo, o porque alguna otra parte del material se dañó, ¿sí? O porque un líquido sobre eso se vertió. Entonces digo, en ese caso tenemos que hablar de pH. ¿Y qué es el pH? Bueno, es estos lenguajes artificiales que inventa la ciencia, ¿sí? Tomando elementos de la matemática, elementos del lenguaje normal, símbolos, lo que se llaman símbolos químicos, y a partir de ahí, ¿sí?, expresa de otra manera procesos que son muy complejos para sistematizar con una simple explicación coloquial, ¿sí? Y la ciencia también procura siempre medir y registrar los fenómenos, ¿sí? Es muy importante esto de que se lleve un control y una medición, porque muchas veces en la revisión de esos datos se descubren pistas importantes sobre lo que queríamos averiguar, ¿sí? De ahí que el conocimiento científico tenga tanta exactitud, ¿sí? Y todo este conjunto de aspectos son necesarios para hablar de una ciencia clara y precisa, ¿sí? Si uno hace todo esto, realmente reduce muchísimo el margen de error, teniendo en cuenta de que siempre va a haber un cierto margen de error, ¿sí? Bien, seguimos avanzando un poquito más, ¿sí? La ciencia, el conocimiento científico es comunicable. Acá cuando habla del conocimiento científico comunicable, ¿sí?, tiene que ver con que como todos los científicos utilizan un método, el mismo método que es el método científico, los resultados de un científico ruso se pueden comparar con los resultados de un científico en Mar del Plata o en Oregón. ¿Por qué? Porque al utilizar el mismo método científico, los resultados son comparables y también los saberes son aunables. Entonces, si en Rusia descubrieron cierto avance, ¿sí?, y lo hicieron a través del método científico, lo que ellos descubrieron me puede servir a mí para un avance posterior, ¿sí? No tengo que rehacer todo el proceso de ellos, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ha sido verificado de acuerdo a los preceptos de la ciencia. Como yo me rijo por los mismos, entonces ahí es donde se habla de que la ciencia es comunicable. ¿Lo entiende cualquiera? ¿Lo entiende el lego, aquel que no tiene conocimiento científico? Y algunas cosas no. Por eso también citan las publicaciones de divulgación científica, donde se explica para que el vulgo, de ahí viene la palabra divulgación, lo entienda, ¿sí? Pero sí es entendible para otro científico con una formación similar, ¿sí? Bien, el conocimiento científico es verificable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Dice Bunge, lo dice una frase muy clara, dice, si fracasa en la práctica, fracasó completamente, fracasó por entero. O sea, aquello que no se puede verificar no es conocimiento científico, punto, ¿sí? En el punto 8 va a decir Bunge que la investigación científica es metódica. Dice, el científico sabe lo que busca y sabe cómo encontrarlo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que se basa en un método, el método científico, sobre el cual vamos a hablar en el próximo video, que le marca los pasos y las formas de llegar a un conocimiento lo más exacto, ya habíamos dicho, y verificable, ¿sí?, posible, ¿tá? Siempre teniendo en cuenta de que va a ser falible y que se puede mejorar, ¿no? A su vez, vamos a ver, ¿sí?, que el conocimiento científico también es sistemático. Y cuando hablamos de sistemático estamos hablando de sistemas de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Si un descubrimiento modifica alguna de estos conocimientos que forman parte de un sistema de ideas, va a afectar al sistema completo. Por eso es que muchas veces algunos descubrimientos terminan impactando en una teoría en forma completa, o sea, modifican toda una teoría. Es decir, ¿cómo puede ser que una parte modifique el todo de esa manera? Bueno, porque estamos hablando de sistemas de ideas que tienen una coherencia interna, ¿sí? O sea, donde la verificación de ciertos hechos son la base para todas las hipótesis que se fueron verificando. Por lo tanto, si cambia alguno de esos hechos, cambia cuáles son las hipótesis que se verificaron, por lo tanto, cambia las deducciones salidas de esas hipótesis. Entonces, el saber que teníamos basado en esos hechos cambia todo el sistema. Podemos decir que el conocimiento científico es sistemático y esta sistematicidad, ¿sí?, es lo que permite que el conocimiento científico, por un lado, se genere y por otro lado, progrese, ¿no? Además, va a decir que el conocimiento científico es general, ¿sí? O sea, ubica los hechos singulares
¿sí? Dentro de pautas generales. Entonces, y los enunciados particulares en esquemas más amplios. ¿Qué quiere decir esto? Uno agarra un cierto hecho particular y lo puede extrapolar a una ley que abarca todos esos hechos, ¿sí? Lo que va a ignorar siempre el científico es el hecho aislado, ¿sí? O sea, no le interesa el único caso que no verifica la regla. Le interesa aquellos casos que pueden ser integrados a la regla, y en todo caso irá modificando la regla en la medida en que los hechos que se vayan sumando demuestren de que la regla, o sea, la teoría, la hipótesis que está desarrollando no es exacta y lo irá adecuando, pero siempre sobre la mayoría de los casos. O sea, un único caso de evidencia distinto, ¿sí?, no constituye evidencia científica necesaria para modificar una teoría, ¿sí? Por eso que hablamos de conocimiento general, ¿sí? Mientras que el sentido común puede basarse en un caso aislado, por general siempre en la propia experiencia, o sea, a mí me pasó esto, entonces esto es así, el conocimiento científico se aparta del hecho aislado. Y aun cuando el científico, por su experiencia personal, considere que un evento puede ser de otra manera, tiene que verificarlo. Y solo lo va a verificar si encuentra una cantidad de evidencia suficiente para modificar los principios, las hipótesis y las leyes que está trabajando. Y hablando de leyes, en el punto 11 va a decir que el conocimiento científico es legal. Cuando habla de legalidad estamos hablando de esto, de cuáles son las leyes, ¿sí?, que la ciencia ha logrado verificar, ¿sí? Va a decir que estas leyes de la ciencia en realidad son hipótesis confirmadas, va a decir Bunge. Nosotros tenemos una hipótesis, la verificamos experimentalmente y a partir de esa verificación experimental, ¿sí?, podemos decir que tenemos una nueva ley científica, ¿sí? Esta nueva ley científica es lo que convierte el conocimiento científico en conocimiento legal, ¿sí? La legalidad viene de esto, de la creación de leyes a partir del método científico, lo cual las dota de una cierta verificación, una cierta veracidad. A su vez, la ciencia es explicativa, ¿sí? O sea, toma los hechos de la naturaleza, ¿sí?, y los explica en términos de leyes, y estas leyes en términos de principios, ¿sí? Dice, nosotros nos interesa por qué ocurren, y además dice por qué ocurren los hechos y cómo ocurren, y por qué no ocurren de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, esto se da así, ok. ¿Cuántas veces se da así? La gran mayoría de las veces. ¿Por qué? ¿Por qué se da así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué en algunos casos no se da de esa manera? Bueno, ahí es donde tenemos que reformular las leyes científicas para llegar a un saber, ¿sí?, más acertado, ¿tá? Entonces tenemos estas hipótesis que se van confirmando y que son las que constituyen las leyes y por las cuales la ciencia podemos decir que es explicativa, ¿sí? A su vez, el conocimiento científico es predictivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros podemos extrapolar una ley que se verifica en cierto tipo de eventos, ¿sí? Por ejemplo, verificamos que el calentamiento global es tantos grados por año porque las emisiones de dióxido de carbono que las causan son de tanto por año, entonces podemos predecir cuánto va a ser el acumulado de eso a lo largo de 10, 20, 30, 50, 100 años, ¿sí? O sea, el conocimiento científico, al poder discernir cuáles son las leyes de ese comportamiento natural, permite su predicción. Y también permite explicar cuándo se produce un efecto inverso. Por ejemplo, en plena pandemia mundial, debido a que la movilidad y la actividad industrial decreció en forma significativa durante varios meses, se produjo una reducción de la emisión de dióxido de carbono, con lo cual se prevé que va a bajar en cierta cantidad de grados la temperatura del ecosistema mundial, ¿sí? Entonces la misma ley nos permite decir, bueno, a ver, si crece a tal ritmo, con tal emisión de dióxido de carbono, con mucho menos, con la mitad de la emisión de dióxido de carbono, ¿cuál será la temperatura que va a aumentar en este caso? O en todo caso, si el fenómeno se va a detener y va a generar un descenso, ¿sí? Digo, ahí es la cuestión predictiva de la ciencia. Una vez que tenés la ley, te permite entender el proceso y por lo tanto predecirlo. Y muchas veces lo que busca la ciencia es manipularlo, ¿sí?
O sea, si podemos saber cómo funciona y cuál es la ley que lo rige, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para hacerlo más acorde a nuestros intereses. ¿Sí? Bien. Otro punto importantísimo es que la ciencia es abierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No hay límites para el conocimiento científico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a partir de verdades absolutas e irrefutables. ¿Sí? Dice, si hay verdades absolutas e irrefutables, no es ciencia. Será en todo caso fe o algún otro tipo de saber. El saber de la ciencia está abierto a cualquier tipo de refutación. ¿Sí? O sea, a cualquier verdad proveniente de cualquier campo que, siendo llevada al conocimiento científico y puesta a prueba, pueda ayudarnos a rebatir aquellos errores que tenemos y por lo tanto nos permitan progresar científicamente. ¿Sí? Entonces no vamos a ver el hecho de que una teoría se caiga como un retroceso, sino como un avance. Porque había un error ahí y ahora gracias a este nuevo saber estamos menos alejados de la perfección. Podemos avanzar. ¿Sí? Y otra cuestión que va a decir Bunge es que la ciencia es útil. ¿Y qué decir esto? Aún la ciencia básica que estudia, por ejemplo, ciertos procesos que no tienen una aplicación inmediata, ¿sí? Todo conocimiento científico a la corta o a la larga termina siendo de utilidad para la sociedad. ¿Sí? Y en la última frase de este capítulo va a decir que la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad. Es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia del mundo y del yo, para entenderse también el ser humano a sí mismo. Y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. Entonces, hasta acá las características de la ciencia fáctica. Nosotros vamos a cortar acá en este momento y en el próximo video vamos a ver la segunda parte del texto que explica cuál es el método de la ciencia, el método científico. Bueno, nos vemos en el próximo video.